Entre las cosas que hemos aprendido estos días es que los hijos de la princesa Ana no tienen títulos reales, cuando la costumbre nos indicaba que los hijos y nietos de un rey siempre tenían títulos reales e incluso en la mayor parte de las oportunidades ostentaban el título de príncipe. ¿Por qué en el caso de la reina, de la princesa Ana, esto no se dio? Lo mismo le va a pasar a su hermano Eduardo, el príncipe Eduardo, que sus hijos tienen unas connotaciones diferentes. Entendamos entonces qué es lo que ha sucedido. La princesa Ana se casó con el capitán Mark Phillips y con ella tuvo dos hijos. Estos dos hijos, el mayor de los nietos de la reina, Peter Phillips, nació en 1977 y desde ese momento se dice que es el nieto consentido de la reina Isabel. La segunda de las hijas de la princesa Ana es Sarah Phillips, que cuando se casó después con el señor Tyndall se convirtió en la señora Sarah Tyndall. Y como su padre y su madre, es una muy buena ecuestre y fue campeona, medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012. Su hermano Peter, que vimos que era el consentido de la reina Isabel, se dedicó a los deportes. Su vida era una vida completamente diferente a las funciones oficiales de los títulos de la familia real. No quiere decir que no trabajara, trabajaba como cualquier otro o quizás más. Era un deportista y un empresario de deportes. Su mundo eran los deportes, tanto así que se casó con una hija de uno de los más grandes empresarios de la Fórmula 1. Su tema siempre ha sido el automovilismo, pero también estaba el rugby y los deportes ecuestres que adoraba. Entonces estos dos hijos van a tener unas vidas diferentes. En el caso de Peter, se casa con una hija, como dijimos, con la señora Summers, y tiene entonces dos hijas, y esas dos hijas van a tener también un tratamiento diferente. Y ese tratamiento diferente, en este caso, Peter, que es primo hermano de estos dos príncipes, va a tener un tratamiento diferente. Por una sencilla razón, porque la princesa Ana optó por eso. Optó porque no tuvieran un título real. Ahora, también había unas condiciones de ley que hacían que estos dos jóvenes no pudieran tener título real. Miremoslo por qué. En el caso, por ejemplo, que vimos en un video anterior del príncipe Michael de Kent. El príncipe Michael de Kent es nieto del rey Jorge VI, hijo del duque de Kent, un hermano del rey Jorge VI y del rey Jorge V. Perdón, este es nieto del rey Jorge V. Y al ser nieto del rey Jorge V, tiene derecho a utilizar el título de príncipe. Él es hijo de un príncipe y tiene derecho a utilizar el título de príncipe. Sin embargo, su mujer no tiene derecho a utilizar el título de princesa. Si usase el título de princesa, utilizaría el título de princesa más el nombre de su marido. No es la princesa María Cristina de Kent, sino la princesa Michael de Kent. Lo mismo sucedería en tal caso con la princesa Alexandra, su hermana, que es Lady Ogilvy, la princesa Alexandra de Kent. Pero es que estos dos tienen un punto a su favor que Ana no tiene. Es que la herencia del título de príncipe es exclusivamente cuando se trata de hijos hombres, de hijos varones del rey. Es decir, los hijos de Carlos, que van a tener del príncipe Carlos en su momento, tenían un tratamiento especial por ser hijos del mayor, del heredero. Y los otros van a tener un tratamiento similar entre esos tres o cuatro hermanos, según fuera el caso. En el caso de la reina Isabel, eran tres otros que van a tener un tratamiento similar, los hombres, pero no la mujer. Los hijos de Ana no pueden tener título real. Y esa es una de las grandes diferencias. Ana optó adicionalmente porque no se les pudiera dar, porque eso es un privilegio de la reina. Y la reina hubiera podido concederles un título y la reina quiso concederles un título, sin embargo la princesa Ana no quiso que tuvieran títulos reales. ¿Cómo funcionan los títulos reales? Porque es un tema complicado y nos enredamos muchas veces en los diferentes títulos que pueden existir. Primero tenemos los títulos de los pares, lo que se conoce como los peers, los pares del rey de Inglaterra, es decir, quienes son similares en estatus al rey de Inglaterra. Es la corte del rey. Y eso está conformado en niveles de importancia,
primero por un duque, segundo por un marqués, tercero conde, cuarto vizconde, quinto barón. Hay unas categorías diferentes más abajo de estas. Estas que están acá son heredables. Si mi padre era el marqués de algo, yo voy a ser ese marqués también. Y si yo no tengo un hijo hombre, mi hija mujer no podrá heredar y se extingue eso. Queda ese título guardado en el escritorio del rey o de la reina para que lo pueda otorgar como quisiera. Como vimos, por ejemplo, ahora que el nuevo rey de Inglaterra le dio el título de duque de Edimburgo, que había desaparecido hace 2 años con la muerte del príncipe Felipe de Edimburgo, y se lo entregó a su hermano Eduardo, quien ahora es el duque de Edimburgo. Estos títulos entonces son heredables por los hombres, y si no hay quien lo herede, el título se extingue. Debajo de este título de varón vienen otros títulos como el del baronet, un baronet que es un varón de menor categoría, que son títulos hereditarios, pero no son pares del rey de Inglaterra. Y más abajo, el más común y corriente, que es caballero, que es el título que se llama caballero de la reina o caballero del rey ahora, y ese caballero del rey es un título que no es hereditario y tampoco le da un estatus de ser un par del rey. Estos son los únicos que son títulos de pares del rey: el duque, el marqués, el conde, el vizconde y el barón. Y ahora venimos con otros títulos, que son los títulos reales. Estos no son títulos reales, estos son títulos que se pueden otorgar a algunas personas. Los títulos reales son básicamente los títulos de príncipe y princesa. Un príncipe es un hijo de un rey, una princesa es un hijo de un rey, pero no siempre. El rey puede otorgar títulos de príncipe o de princesa. Recordemos, el príncipe Felipe de Edimburgo no era hijo de un rey, pero le otorgaron en el momento de su compromiso con la princesa Isabel de Inglaterra, la futura heredera a la heredera de la corona de Inglaterra, le otorgaron el título de príncipe de Edimburgo. Y hay también una diferencia en los tratamientos que se les da. Yo, al referirme a un rey, le digo majestad. A un príncipe le digo su alteza real, si es el príncipe, digamos, el príncipe de Gales, el heredero a la corona. Y los otros son todos su alteza. Hay una diferencia grande entre su alteza real, his or her royal highness, y su alteza, que es his highness o her highness. Y hay una diferencia muy grande en quién lo puede utilizar. Los títulos de alteza real son otorgados únicamente por lo que se conoce como una patente del rey, una carta patente, que son estas cartas, estos instrumentos con los cuales gobierna el rey de Inglaterra. En este caso tenemos un facsímil de uno utilizado por la anterior reina Isabel II, y ahora ya tenemos los nuevos otorgados por Carlos III. Si ustedes ven, cosa curiosa, en el penúltimo renglón habla de que ese título fue otorgado en Westminster el 22 de noviembre del primer año de nuestro reino. En la monarquía, los reinos se van contando desde el primer año. Es decir, este no es el año 2023, sino es el primer año de nuestro reino. Es la manera en que se está diciendo. ¿Cómo se establecieron todas estas normas? ¿Quién podía ser y quién no podía ser? Y al mismo tiempo, ¿cómo se establecía el orden de sucesión? Todo eso fue dictado por lo que se conoció como el Act of Settlement del año 1701. Si las normas del año 1701, que fueron los que fueron hechos para exclusivamente cerrar la puerta a los católicos que pudieran heredar la corona de Inglaterra. Aquí era la época, el final de los Estuardo, el inicio de los Hanover, que le han dejado la corona a sus primos lejanos Hanover, unos alemanes distantes de ellos, pero que tenían una ventaja sobre los otros parientes, es que eran protestantes, porque todo estaba hecho para que no pudiera haber católicos en ese momento en el trono de Inglaterra, por razones que hemos visto en otros videos que están en este canal. Y esas normas eran muy difíciles, esas normas eran complejas. Y en el año 2013, cuando ya habían nacido los hijos de la princesa Ana, estas normas se modificaron. Ahora, a partir del año 2013, hombres y mujeres son exactamente lo mismo desde el punto de vista de la sucesión. Si la princesa Ana hubiera sido mayor que el príncipe Carlos, la princesa Ana en su momento no podía ser heredera a la corona y le correspondía
al príncipe Carlos. Ahora, en el nacimiento último de el príncipe Jorge, el príncipe Luis, el hijo del príncipe William, si su hermana mujer, la princesa Carlota, hubiera sido la mayor, ella heredaba la corona. Y eso cambió con las normas desde el año 2013. Lo mismo cambió, la otra norma que había importantísima ahí era que antes no se podían casar con católicos. Un aspirante, una persona en el orden de sucesión a la corona de Inglaterra no podía casarse con una católica. La norma no dice nada sobre casarse con una musulmana, una judía, una budista, una zoroastra, no dice nada. Era exclusivamente en contra de la Iglesia Católica. Y también se estipulaba que el rey no puede ser católico. Esta, la segunda norma, el rey no puede ser católico, se conserva aún en estas normas del año 2013, pero la que sí cayó es la norma de que el rey deba estar casado con una mujer no católica. Esa norma cayó en 2013. Y lo otro que se modificó en esta norma es que antes todos los que estaban en la línea de sucesión hasta los 20 primeros puestos tenían que tener sus matrimonios autorizados por el rey de Inglaterra. Y si no estaban autorizados, no eran unos matrimonios válidos a la luz de la Iglesia de Inglaterra, cuyo jefe era el rey de Inglaterra. Ahora en el año 2013 se modificó esa norma y entonces ahora pueden ser los 6 primeros, son los únicos que tienen que someterse al examen del rey de Inglaterra y a la autorización del rey de Inglaterra. Pero si no los autoriza, igual pueden casarse y el matrimonio tiene validez, a diferencia de lo que existía antes del año 2013. El matrimonio tiene validez, pero pierden el turno en la línea de la sucesión. Ese es el gran efecto que van a tener. Entonces, en los títulos que nos han ido cambiando, vamos a tener primero el rey y la reina. Un rey siempre es el rey el que le corresponde la línea de sucesión, si es un hombre, si es una mujer, ella es la reina y el marido puede tener un título que en el caso del príncipe Felipe, el último que conocimos, o el príncipe Alberto de la reina Victoria, se les otorgó el título de príncipe sin ser hijos de rey. Pero nunca es rey ese cónyuge. El rey por naturaleza siempre es el duque de Lancaster. Es el título que siempre tiene el rey de Inglaterra. Lo que pasa es que solamente conocemos el primer título porque la manera de llamar a los nobles es utilizar siempre el título más importante de todos los que tienen. Normalmente una persona de estas puede ser duque, conde, marqués, en fin, una gran cantidad de títulos puede tener, pero solamente se refiere a su título principal. En este caso, el rey, que es duque de Lancaster, solo se le utiliza su título de rey, no el de duque de Lancaster. Y la reina, su cónyuge, es la duquesa de Lancaster, puede ser, si le otorgan el título. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no tenemos esa categoría. En el caso de la reina Isabel, ella ha debido utilizar el título de duquesa de Lancaster y sin embargo utilizó fue el título de duque de Lancaster, el masculino, por una sencilla razón. Quería dejar claro que ella no estaba ahí siendo consorte, sino que su título era un título principal. El rey y la reina tienen hijos. El hijo hombre del rey siempre es el heredero, es el príncipe de Gales y tiene el título de duque de Cornwall. Es el título que automáticamente tiene. Los dos hermanos del rey, los dos primeros hijos del rey, tienen unos títulos automáticos. El caso del hijo hombre es el príncipe de Gales y es asimismo el duque de Cornwall. Y lo que existía hasta el año 1701 es que si la hija mujer era una mujer, entonces su título simplemente era cero, no tenía ningún título, era la hija mujer y no existía nada más. Eso cambió en el año 2013 y ahora esa hija mujer es la heredera, podrá, no es automático como en el caso del príncipe hombre, podrá ser princesa de Gales y podrá ser duquesa de Cornwall si le otorgan el título. El segundo de los hijos, el hombre,
El segundo en línea siempre tiene el título del duque de York. Y pongo aquí la palabra spare porque fue la que el príncipe Harry popularizó con su libro como diciendo, aquí no soy más que un repuesto. Y eso es lo que él se consideraba. Pero el título al que tiene derecho es el duque de York. Ahora, en 1701, si la hija era mujer, simplemente se dejaba como una hija mujer. No tenía ningún otro título. Y en 1701 también entonces se decía que la princesa de Gales iba a conservar su nombre. Es decir, conocimos siempre a Carlos como príncipe de Gales y a su esposa en ese momento, Diana, como princesa de Gales. Diana es la única que puede conservar el nombre y su título, a diferencia de la princesa Michael de Kent, que no se llama la princesa María Cristina, sino se llama el príncipe, la princesa Michael de Kent. En este caso, la princesa de Gales sí va a mantener su nombre, la princesa Diana de Gales. Y si es después del año 2013, si es la hija mujer, sí va a ser la segunda en línea. Antes no era la segunda en línea. Ana nunca fue segunda en línea. Ana fue simplemente una hija que tuvo un título, la princesa real, pero su hermano Andrés era el segundo en línea. Ahora, desde el año 2013, en esas modificaciones, la hija mujer es la segunda en línea y pudiese llegar a ser duque o duquesa de York. Ese título hasta el momento no se ha otorgado. Ese título actualmente lo tiene el príncipe Andrés por ser el hijo, el segundo hijo de la reina. Él no tiene hijos hombres. Cuando muera el duque de York, ese ducado se extingue hasta que el rey se lo otorgue a alguien diferente. Ahora, los hijos del príncipe de Gales se conocen como Su Alteza Real, mientras que los hijos de los otros príncipes se conocen simplemente como Su Alteza. Y eso es un tratamiento y no cometan nunca el error de decir los nombres inapropiados, los títulos inapropiados cuando esté en Inglaterra, porque son muy celosos de la utilización oficial de esos títulos. Entonces a los príncipes, a estos pequeños hijos de la reina Ana, que no les correspondía ser príncipes porque la ley, la ley o la costumbre más bien, no lo permitía, porque dejaba solamente que fueran los hijos de los hijos hombres del rey. Y Ana, al ser mujer, pues perdía esa característica. La reina Isabel hizo una excepción y le dijo a Ana, si quieres que les otorguemos unos títulos reales, se los otorgamos. Y Ana no quiso que sus hijos fueran educados como cualquier vecino. Y por lo tanto, ninguno ha tenido ni el título de príncipe, ni ningún ducado, ni conde, ni marqués, ni se refieren a ellos como su Alteza Real o su Alteza. Son simplemente Peter y Sara. Algo parecido sucede en el caso de la otra pareja de hijos de la reina Isabel, el príncipe Eduardo, duque de Wessex, y era el título que tenía hasta la muerte de su madre, donde inmediatamente cambió y recibió otro título, y ya lo veremos. El príncipe Eduardo de duque de Wessex está casado con Sofía, duquesa de Wessex. Y tal vez el origen de este video es un error tonto que hice cuando grabé un video anterior y me referí a la princesa Sofía como princesa Sofía, cuando realmente ese título no es. Y uno de los comentarios de ustedes, a quien agradezco mucho que lo hubiera hecho, me hizo la precisión del error tonto en que había caído yo. Sofía es duquesa de Wessex, pero no utiliza el título de princesa. Si llegase a utilizar el título de princesa, utilizaría el nombre así, princesa Eduardo de Wessex, como la princesa Michael de Kent. Y adicionalmente, Eduardo tenía otros títulos, el de conde de Severn. Y al ser el conde de Severn, es donde se va a desprender algo que él quiere hacer con sus hijos. A la muerte de su madre, de la reina Isabel II, Eduardo recibe el título que había tenido su padre y que estaba archivado mientras tanto, el duque de Edimburgo. Príncipe Eduardo, duquesa de Edimburgo, y Sofía se llama a sí misma Sofía, duquesa de Edimburgo. Ella pudiese utilizar, y es opción de ella, el título Princesa Eduardo de Edimburgo,
como su parienta, la princesa Michael de Kent. Sin embargo, siendo una opción de ella, no optó por eso como duquesa de Wessex, como la princesa Eduardo de Wessex, y tampoco creemos que la vaya a utilizar como princesa Eduardo de Edimburgo. A diferencia de Ana, que no quiso que sus hijos tuvieran unos títulos reales, Eduardo y Sofía sí quisieron que sus hijos tuvieran. Estos dos jóvenes que están en el centro de la pareja real, que son James es el vizconde de Severn. Entonces, no es príncipe, hubiese podido ser príncipe porque es hijo de un príncipe y nieto de un rey de Inglaterra, y sin embargo es solamente tiene el título de vizconde. Al tener el título de vizconde, le corresponde ser el parte de los pares del rey de Inglaterra, cosa que sus primos, los hijos de la princesa Ana, no tienen y no tuvieron nunca. A la muerte de su abuela, este joven que era vizconde de Severn, su padre pierde el título de conde de Severn, y entonces este niño de ahora en adelante ha perdido su carácter de par y tiene simplemente el título de su apellido, James Mountbatten Windsor, y lo mismo su hermana, que tiene el nombre Lady Louise Windsor. Utiliza el título de Lady, el otro no utiliza el título equivalente, que sería el título de Lord. Cosas curiosas que tienen estos títulos en Inglaterra, pero que reflejan una tradición y una tradición histórica que es importante que nosotros podamos comprender.